Buenas noches, buenos días, buenas tardes, no importa de dónde nos estén viendo. Mi nombre es Amanda Rivera Suero, a.k.a. la manager para Unrated Magazine. En esta 10ª edición de la revista, para la columna Hablemos de Music Business, vamos a estar navegando la mente del creativo, del melómano, de los amantes del arte, desde una perspectiva psicológica. Antes de presentarle a nuestra invitada de esta tarde, quiero agradecer a IOP Global Media, al equipo maravilloso que nos acompaña siempre de Unrated Magazine, y un agradecimiento especial a los muchachos de Smash Hits que nunca tienen un no para nosotros. Y ahora, sin más preámbulos, les voy a presentar a la doctora que nos va a estar acompañando en la tarde de hoy, quien logró unir dos disciplinas que siempre pensamos que no es posible, pero en este caso es más que posible. Y ella es la doctora Maricel Ocasio. Gracias por Buenas estar aquí. tardes, gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Mira, te contaba ahorita que estaba bastante ajena a esto, ¿verdad? Esta unión de la psicología y el arte, han sido siempre dos disciplinas que me han apasionado un montón. A mí también. Para mí es bien interesante. Así que nos puedes contar un poquito sobre ti, cómo llegaste a este campo. ¿Cómo no? Yo creo que la mayoría de los profesionales de salud mental hemos entrado al campo porque en algún momento buscamos de servicios o los necesitábamos y no los teníamos accesibles, o nos empezamos a preguntar, pero ¿por qué es que yo actúo de esta manera? ¿Por qué las personas que yo quiero actúan de esta manera? Así que por ahí entro yo, ¿no? De jovencita hacía actividades creativas, manualidades con mi madrina. Después de la escuela casi todos los días, eso empezó en elemental, pero ya en high school también le cogí mucho cariño y lo seguí haciendo, además de que empecé a ir a terapia y le veía el beneficio, ¿verdad?, de lo que eran esas actividades creativas. No sabiendo que existía un campo que se llama arte terapia, estudié psicología, el bachillerato de psicología, y cuando estaba estudiando en Estados Unidos, y cuando fui a buscar un programa de maestría, porque yo sabía que quería ser psicóloga clínica, pero para hacer esa transición de bachillerato a escuela graduada, pues estaba buscando alternativas, pues porque todavía no me sentía que dominaba bien lo del inglés y la cosa. Y encontré un programa cerquita donde yo estaba en Washington, D.C., de arte terapia en George Washington University. Y quedé fascinada, así como esta idea de cómo es que esto, que se puede utilizar las dos cosas juntas. Eso así fue que como lo estudié y luego lo seguí al doctorado, pero así fue que llegó el arte terapia a mi vida. Qué brutal. Y a veces uno no tiene, o sea, uno piensa que el camino no está definido y a veces nos aparecen las cosas así como... Sí. A mí me pasó con el negocio y la música. Son mis dos pasiones y en ningún momento de mi vida vi capaz juntar mis dos pasiones y hacer lo que amo. Así que, ¿cómo definirías el arte terapia para mí y para todos aquellos que no saben el concepto? Sí, el arte terapia es un campo de salud mental que integra lo que son las artes visuales, es decir, artes plásticas, pintura, dibujo, escultura, con el campo de la psicología. Así que cuando yo estaba estudiando arte terapia, todas mis clases eran decir adolescent art therapy. So, a la adolescencia, hay arte terapia con adolescentes, ¿verdad?, que estén pasando por diferentes situaciones, cómo fomentar ese desarrollo óptimo de esa población. Y siempre se incorporaba lo que eran los aspectos del proceso creativo, ¿verdad? Ese proceso de crear arte, a la vez que el producto que se crea como un reflejo externo del mundo interno de esa persona. Así que, ¿verdad?, partiendo de esta idea de la psicoterapia, no tenemos que apalabrar para poder procesar, ¿verdad?, y sanar ciertas situaciones de vida que podemos estar enfrentando. Partimos de la idea de que el arte, ¿verdad?, ese proceso creativo y el producto que se crea y la reflexión sobre eso, pues puede ser terapéutico. Qué interesante, o sea, no sabía, o sea, no lo había interpretado como algo, como tú dices, del interior hacia el exterior. Y es algo que vemos en todas las artes, lo vemos en la música. Normalmente, en las distintas disciplinas del arte, podemos ver que normalmente tu obra es el reflejo de quién eres tú, de tu Exacto. identidad. Así que me parece súper interesante. ¿Qué papel juega el arte terapia en el bienestar emocional y mental de un creativo? Vamos a decir, o sea, este supuesto. Ok. Yo diría, cuando hablamos de arte terapia, yo diría, si podemos el terapia a un lado, ¿verdad? Porque ya el contexto de hablar de arte terapia es que estamos en una relación terapéutica con un propósito clínico X, ¿verdad? Pero el arte en la vida de un creativo ¿verdad?, es imperativo, ¿verdad? Porque su manera de exponer y expresar su mundo interior y de la manera que procesa y entiende la vida. Pero psicológicamente hablando,
es una manera, es esencial, es como el aire, ¿verdad? Es una manera de expresarse que le es posiblemente, ¿verdad? Los creativos tienden a relacionarse más con la expresión mediante el arte que maybe hablado o que explicado, cuando tienen que dar un racional de por qué hicieron ese tipo de obra con ese material o con mediante ese medio. Se puede hacer difícil, ¿no? Ponerlo en palabras, sino es una manera de realmente hacerse parte de este mundo y socializarse sin necesariamente tener que estar apalabrando de la misma manera, así que... ¿Hay algo que puedas... Vaya, esto no está en mis preguntas. ¿Hay algo que hayas identificado como una similitud mayor que encuentres en los creativos en cuestión de su mentalidad o cómo actúan? ¿Alguna conducta en específico? Yo creo que todos tenemos esa capacidad de ser creativos. Hay como un meme por ahí de esos que dicen que todos éramos, de niños todos éramos artistas y después crecimos y como que perdimos eso. Y realmente todos tenemos la capacidad de pensar de manera creativa, pero nos socializamos de tal manera que como que se supone que caigamos en estas cajitas particulares, que es lamentable, ¿verdad? Pero inevitable, parte de cómo está establecida la sociedad hoy en día. Y yo creo que los creativos tienden a ser un poco más rebeldes, tienen esa mentalidad disruptiva de como que esto es lo que a mí me llama, esto es lo que a mí me gusta, y se mantienen de alguna manera involucrados con su arte. O artes, porque muchos son, ¿verdad? Multifacéticos. Yo siento que todos los artistas somos artistas de todas las disciplinas sin darnos cuenta o tenemos una pequeña habilidad en, por ejemplo, yo siempre, mi interés siempre ha sido hacia la música, pero siempre me ha interesado el teatro, me ha interesado el baile, o sea, el arte en general, pues, es fascinante, sí. O sea, es una expresión. Y hablando de las cajitas de las que mencionaba, yo los otros días estaba leyendo un libro del autor Rick Rubin, no sé si has tenido oportunidad después te digo el título porque no lo recuerdo muy bien ahora mismo, pero él estaba hablando particularmente de cómo nosotros como artistas tratamos de salir de estos esquemas y sin querer, con el movimiento de cómo la tecnología ha ido avanzando, nos hemos encerrado en otros esquemas, sin darnos cuenta, en otras cajitas, ¿verdad? Porque al final pues nos dicen, tu contenido tiene que durar 30 segundos, tiene que enganchar al cliente en los primeros 10, y sin darnos cuenta nos están creando un sistema para el beneficio de ellos y para el beneficio de pues, esa dopamina, esa dosis de dopamina. Y por eso el título de la columna que voy a estar desarrollando para esta 10ª edición es la mentalidad a largo plazo versus esa gratificación instantánea de quizás recibí 1 millón de likes en este video o en esta obra que subí, ¿verdad? Porque ahora todos tenemos marcas personales. Ya dejamos quizás de que la obra sea nuestro punto foco, sino ahora nos tenemos que vender a nosotros artistas como marca. Y para mí es algo que, si te soy honesta, lo pienso todos los días. Pienso en todos los días, wow, cómo ahora vamos a dejar de ser marcas personales porque vamos a tener que volver a ser seres humanos. Y eso me salió en la aplicación de Threads esta mañana y precisamente me quedé pensando en eso en el carro de wow, sí, vamos a tener que volver a ser seres humanos porque lo que va a atraer al ojo va a ser lo real, porque ya todo es irreal. Sí, lo que pasa es, la contestación inmediata es no es blanco ni es negro, es gris, ¿verdad? Así que depende hasta cierto punto en donde tú te encuentres emocionalmente. A veces tampoco es conveniente estar tomando decisiones en donde nos encontremos en nuestro estado emocional. A veces debemos de ser más racionales y considerar, bueno, esto es realmente lo que yo voy a querer a largo plazo. Es una combinación, pero entonces, a su vez, ¿qué es lo que necesitas? Yo creo que hay que trabajar en el ahora relacionado hacia largo plazo, ¿no? Así que, hablando en términos tecnológicos y como estamos viviendo hoy en día, o sea, arteterapia, ¿cómo es que yo tengo que tener acceso a los medios, o sea, tener que contenido y entonces tener que estar presentando eso para venderlo de una manera, o sea, entonces uno dice, espérate, hay una parte de eso que es como, ay Dios mío, en serio, que ¿sabes? Qué pereza tener que mantener, vamos a tomarme una foto que estoy aquí en la entrevista para poder ponerla, y toma mucho esfuerzo para aquellos que somos otra generación también, pero es un esfuerzo de inmediato, ¿verdad? De gratificación ahora, obviamente estar contigo es algo bien positivo, pero pensando en largo plazo también de poder tener ese contenido allá afuera y educar a otras personas sobre lo que es el campo, lo que hacemos.
dentro de, ¿verdad? De Puerto Rico específicamente, que no se conoce. So, creo que es mantener un balance como cualquier otra cosa. Es drenante, ¿verdad? Tener que estar pensando porque el instant gratification de la cosa tecnológica va a una velocidad que no hay manera, ¿verdad? Jamás de satisfacer esa hambre por el contenido, y nosotros tenemos que estar ¿verdad? Alimentando la bestia, pues realmente es bastante agotador. Así que hay que también tener en consideración nuestro estado emocional y salud mental. Y sí, hay unas metas a largo plazo, pero entonces pues uno va, ¿verdad? Tiene unos equipos, como tú tienes otras personas aquí que están trabajando otros aspectos y considerando posiblemente tanto además a largo plazo, pero también de una manera más comprensiva todo lo que tú estás haciendo aquí, lo que se le puede sacar provecho, hacer algo de calidad, ya que estás invirtiendo ese tiempo. Así que yo creo que es un balance. Yo creo que es súper importante en general. Yo que trabajo directamente con artistas, ¿verdad? En este caso cantantes, pero importante alimentar nuestra salud mental. O sea, creo que se nos olvida y creo que puede atravesarse nuestro ego, puede atravesarse pues quizás la necesidad de la aprobación de la gente. Y eso, o sea, para mí, por eso fue mi interés inicial de hacer esta entrevista, porque para mí es súper importante el nosotros también poder conocer nuestro cerebro y cómo, ¿verdad? Como creativos podemos buscar herramientas que quizás a otras personas le parezcan graciosas o quizás a otras personas como que no le funcionen, pero a nosotros sí. Otro factor que mientras has hablado, me acuerdo de dos cosas. Y viene Bad Bunny ¿verdad? A la mente, pues porque está tan presente en la parte de los medios. Pero una es que él ha salido de lo que son los parámetros actuales en términos de lo que es una canción, que cuánto tiempo debe durar, de lo que se supone, ¿verdad? Está hablando, todavía estamos cantando en español, ha metido la plena, toda esta cosa puertorriqueña, bien cultural de nosotros, que en cualquier lugar le hubieran dicho, that's a no, ¿verdad? Eso no es algo que se supone que es atractivo o que te va a dar más likes o vas a vender más discos, sin embargo lo hizo. Y ahí viene lo que mencionaba un poco desde el lado de esa mentalidad disruptiva de estarse y ser true to himself, ¿verdad? Ha seguido Correcto. Lo que realmente a él le interesa explorar de sí mediante su arte y ha gustado. Entonces, pues el balance entre, pues aquí a corto plazo él no se estaba yendo por la gratificación de los likes, se estaba yendo a la visión a largo plazo de lo que él quiere proyectar, y lo que posiblemente sí a corto plazo para él era beneficioso y le daba serotonina, ¿verdad? De decir, esto es lo que a mí me gusta hacer música en estos temas, en este son, pero le salió súper bien, ¿verdad? Y eso no siempre es el caso, pero después de que uno lo hace honrando su verdad y su norte, pienso que esa es la parte más importante. Hay más satisfacción. Yo creo que cuando hacemos las cosas pensando, o sea, en todos los contextos, cuando hacemos las cosas pensando en nosotros desde una perspectiva saludable y con el arte, yo creo que mucha gente ha perdido su identidad, y es importante sernos fieles a nosotros mismos, a nuestras creencias, a nuestras bases, nada implementado de lo que conocemos y consumimos, porque estamos constantemente consumiendo información. Por eso es que también estos temas de las redes sociales y esta gratificación instantánea a la que estamos adictos, todos de alguna manera u otra, tienen que haber herramientas, ¿verdad?, para corromper con esas adicciones como tal. Se hablan de tantos tipos de adicciones y a veces no hablamos de la adicción que tenemos todos los días como seres humanos en general. Desde tu experiencia, ¿cómo afecta esto al desarrollo emocional de una persona? El instant gratification. Yes. Bueno, yo tengo 2 hijos, vamos a empezar por ahí, así que lo veo a menudo. Yo creo que, y me preocupa mucho, ¿no? Todas las generaciones, y yo recuerdo a mis padres decir como que, ¡ay, cómo se están criando estos niños! Y claro, el cambio, ¿verdad?, generacional, pues yo creo que siempre va a ser a producir preocupación. Mi preocupación con la gratificación instantánea es que no es la realidad de la vida, ¿no? Lo que el obtener, el empezar a jugar un juego y tener otra cosa que tú tienes que pagar para tener el mejor outfit de tu superhero, y después tienes que pagar para tener otra, o sea, es como que y te siguen atando tanto a la gratificación instantánea, pero también al consumerismo. Crea y socializa a nuestros niños hoy en día, y ya nosotros, ¿verdad?, como adultos también, porque participamos del instant gratification, de que estamos viendo algo diferente que nos llama la atención y que hasta paras 2 segundos y se alimenta de eso y te va a dar más de lo que paraste 2 segundos, o te crea esa adicción que tenemos. Pues es bien preocupante para todo ser humano.
posiblemente, ¿verdad? Si estamos hablando de las personas bien creativas y en sus negocios, es el mantener un balance y establecerse límites a sí mismo. Porque lo difícil cuando ya uno es adulto, yo decía a uno de mis pacientes, lo más difícil cuando porque se iba para Estados Unidos ya para la universidad o algo, lo más difícil de eso es una chulería, pero es tú decidir, voy a salir a janguear o voy a quedarme aquí porque yo sé que tengo un examen mañana o tengo que levantarme temprano para tal clase. Ese tipo de tomar decisiones, de uno mismo establecerse límites. ¿Verdad? Y esos límites son los que nos definen. Exacto. Al final, y si tenemos, yo mi generación, más o menos tuvo que establecer esos límites, porque tú jugabas afuera hasta que el sol caía. O te llamaban y mira, tienes que entrar, ya está muy tarde. Pero no era esta cosa de, como mis chicos, estas generaciones no juegan afuera. Juegan en 75 equipos, que pagan un chorrete de chavos para estar en cuánto torneo hay, que estás partingando todo el go, ¿verdad? Si no desarrollan esa habilidad de poder esperar o trabajar hacia ganarse algo que aprecian y que les gusta, pues entonces después, ¿cómo van a establecer esos límites en el futuro como adultos? Si se me hace difícil a mí ahora, esa es mi preocupación, ¿verdad? Como nuestros chicos hoy en día, en el futuro, van a poder establecerse unos límites de decir, voy a atender mi clase de universidad porque quiero aprender. No es que voy a aprender el ChatGPT o la cosa de que me está grabando la clase y me va a dar todas las notas y yo voy a estar así, tirar para atrás. Pues, ¿para qué estás yendo? Entiendo, hay unos beneficios también para personas con disfunción, diferentes tipos de dificultades físicas o discapacidades, pero ¿verdad? Eso es a lo que estamos viviendo, que puedes poner la clase a grabar, no ni siquiera estar ahí, y después tienes tus notas resumidas de lo que dijo el profesor. ¿Y cómo crees que el arte en general puede ayudar en cultivar una mentalidad un poquito más enfocada quizá en el proceso? Yo creo que el arte te ayuda a apreciar el proceso, porque cuando tú te desenvuelves en ese proceso creativo, sea lo que sea que termine siendo, y digo, tienes que tener esa intención, ¿no? No tener ese sobreenfoque en el producto final. El camino es lo más satisfactorio, ¿verdad? It's in the journey, not the destination. O sea, es lo que, como tú estás disfrutando de ese espacio de exploración, de juego, de introspección, sin necesariamente atarte a ese producto final que va completamente opuesto a lo que es esta cosa del consumerismo y de la manera que estamos siendo socializados. Así que potencialmente por ahí yo creo que está alguna de esas respuestas. Yo me acuerdo que yo creo que uno de mis primeros videos, cuando empecé a crear la marca de la manager y querer pues juntar no mis dos pasiones, mis tres pasiones, la educación, el arte, el negocio. Uno de mis primeros videos fue hablando sobre eso. Yo creo que si hay algo que escucho en la escena en la que me muevo y que tengo que repetir mucho es el disfrútate el proceso. O sea, esa parte de como tú dices, explorar. Y me acuerdo que en ese video usé una imagen que puse una línea, una franja. Al final estaba como quien dice la alfombra roja. El medio completo era las veces que tú escuchas el máster final de esa canción una y otra vez, y está la pequeña parte del proceso creativo. Y en ese video yo decía, te cansaste de la obra antes de recibir la gratificación y al final siempre vas a volver al proceso creativo, porque uno siempre vuelve al inicio. Y yo creo que es bien interesante el saber que o sea, esa es la parte que te va, como quien dice, aliviar tu ansiedad de ese constante need of approval. Pero mira el paralelo, o sea, en la vida, ¿verdad? Tú tienes X, seas creativo o no, tienes situaciones de vida que son un reto que enfrentas y que tienes que lidiar con ellos y que trabajas hacia, ¿verdad? Salir, ya sea una situación económica difícil, ya sea un trabajo que no te gusta, una relación donde no necesariamente es saludable, y trabajas para salir de ahí y como que busca, yo le digo el estacionamiento, el parking de la felicidad. Entonces nos ponemos esta meta así como que yo voy a estacionarme allí y cuando me estacione ya todo va a estar bien. Y perdemos un poco de perspectiva, lo mismo, ¿verdad? Que el disfrute de la vida está en las cositas del día a día, de las cosas bobas y ese camino que estás corriendo, a pesar
o porque estás teniendo esos retos que te da o sea, aprendes a saborear lo bonito y lo gratificante de la vida. Así que similar, ¿verdad? A esa idea del proceso creativo, en nuestra vida es igual, todo el mundo pasa por diferentes situaciones que ameritan, ¿verdad? De nosotros que pongamos, de verdad, nos pongamos a meterle con todo, y debemos de tener mayor sentido de pausa, de introspección y reconocer, wow, mira, yo logré salir de esa, voy a poder lograr salir de la próxima también. Y eso es parte de la vida. No hay un estacionamiento que dice felicidad, me voy a parquear y ahí llegué y no vuelvo a salir. Así que un poquito, ¿verdad? Algo similar en términos de... Sí. Usaste la palabra estacionamiento y voy a usar esa palabra para ir a mi próxima pregunta. Porque yo personalmente lo he experimentado. Y usualmente, pues, obviamente también nuestras emociones a veces pueden afectar. Por ejemplo, yo usualmente cuando escribo mejor es cuando estoy triste o estoy un poco más emocional o vulnerable. Y así pues hay otros estados de ánimo que hay gente que le convendrá mejor. Pero pues a veces nuestras emociones pueden afectar de manera negativa en maybe crear un bloqueo. Uno piensa que es un bloqueo creativo, pero realmente es un bloqueo mental. Right. Así que, ¿hay alguna herramienta dentro del arte terapia que nos puedas recomendar para casos como eso? Bueno, te voy a compartir esto y yo creo que te voy a estar contestando la pregunta y si no te la contesto, me la vuelves a decir. De la manera más simple que yo puedo, ¿verdad?, compartir lo que hacemos en lo que sería una sesión de arte terapia, ya sea diferentes tipos de poblaciones, ¿verdad?, pues se trabajan en diferentes contextos, es pensar desde un lugar de, ¿verdad?, un espectro. Los materiales de arte, y yo soy arte terapeuta, se incorpora artes visuales en específico, pero hay otros tipos, corren en un espectro de mayor control a menos control y mayor flexibilidad, ¿verdad? De la misma manera podemos pensar de que X persona que está participando de arte terapia viene con X problemática y va a correr en ese mismo espectro, de que está teniendo o demasiado control de sí con una intención, ya sea pues porque la necesidad del momento de su vida quiere sentirse en control y no quiere soltar, o está maybe en el otro lado del espectro, ¿verdad?, el otro extremo, con una fluidez y una soltura y demasiado all over the place, y puede tener pensamientos, exceso de pensamientos y maybe unas emociones que se les mezclan y como... y entonces, de la manera que se puede conceptuar, ¿verdad?, el trabajo que se hace es dónde se encuentra esa persona y cómo le ayudamos a llegar a un lugar más balanceado. Toda esta contestación larga para llegarte a lo que tú estabas diciendo, ¿verdad? So, si estás teniendo un bloqueo creativo, las posibilidades están de que, ¿verdad?, somewhere in there estás en esta línea que te estoy diciendo, este espectro, posiblemente más estructural, claro, o necesitas soltar. Okay, so maybe puede que estés más para acá, según un poquito de lo que me estabas diciendo, y dije, bueno, pues a lo mejor está más para el lado de que ¿verdad?, uno se sobrefija con querer tener ¿verdad?, un producto X de tal calidad, o tienes la presión de que necesitas tener este producto X de tal calidad, de tal ¿verdad?, de tal manera presentado, y esa presión pues obviamente inhibe los creative juices y va a agotarte tu sentido de motivación y de inspiración y de creatividad. Puede que entonces el lado opuesto también provoque lo mismo, pero desde un lugar de donde no hay estructura, no hay rutina, no hay disciplina, es difícil entonces tener esa musa prendida. So, y volvemos a un balance, pero pensarse en dónde es que estás en ese espectro creo que puede ser útil hacia entonces qué cambios o qué herramientas debes incorporar en tu vida diaria. ¿Hay ejemplos? Bueno, como a lo que me refiero de ejemplo es como, o sea... Dame un ejemplo de un caso. O sea, por ejemplo, yo leí sobre la creatividad consciente, vamos a dar un ejemplo, de verdad que porque a veces estamos también tan invested en el teléfono, lo que sea. Pues ellos te dan, en ese video lo que recibí fue como que 3 maneras de pues, abrir tu mente a darle ese espacio de verdad de creatividad. Y digo creatividad porque pues, tampoco sé cuán cierta sea el video que consumí. Pero que quizás herramientas o darme un ejemplo de
O sea, ejemplos de arte terapia en Sí, general. puedo darte un ejemplo, que querían un ejemplo a lo mejor de una persona, un issue en particular que hayas visto algún creativo, a lo mejor a ti misma como artista, que X, ¿verdad? Situación pasó. Porque yo lo puedo decir en hipotético, pero creo que hace más impacto en una situación real. Porque lo que yo estaba pensando era como un writer's block, ¿verdad? Una persona que está tratando podemos ir writer's block porque nosotros escribimos columnas, así que pues, me ha pasado. Pues vamos a decir un writer's block, ¿verdad? Tienes una columna que escribir, estás bloqueada, no hay break, no, te has sentado 7 veces y no encuentras cómo. Yo comenzaría considerando qué cosas ya has tratado que no te han funcionado de manera inmediata, ¿verdad? Luego evaluaría qué cosas en el pasado has tratado y sí te han funcionado, para empezar por lo que ya te ha funcionado, porque para qué vamos a reinventar las ruedas, ¿verdad? Y potencialmente pues entramos por ahí. De eso tampoco serte útil, entonces buscar otras alternativas de donde se pueda incorporar, y diría yo, la parte más visceral. So, tú mencionabas, ¿verdad? El artista tiende a ser artista en todos estos ámbitos. Yo no necesariamente domino el psicodrama o cogí clases de baile, bailé en cosas, pero no es lo que yo estudié en términos de terapia. Pero maybe te diría, pues, porque ¿verdad? Tú tocas algún instrumento, te pudiéramos exponerte a otras modalidades de expresión que no sea la escritura, con la intención de prender esa llama nuevamente, y que tú te encuentres en un lugar donde te quites la presión de, es que no me sale, ¿verdad? Y te sigas viendo dentro del mismo espacio de donde sea que tú te sientas a escribir, bloquear. Interesante, interesante. Ok, pues vamos a ir cerrando. Yo estoy como, todo lo que me has dicho, pues, está como la mente a millón. Ya te pregunté sobre las prácticas, quería que le diéramos un ejemplo, ¿verdad? A la audiencia, de cómo se ve, ¿verdad? Porque yo también sé, por ejemplo, de la terapia musical, cuando lo hacen con instrumentos y así en distintas disciplinas. Y en general me parece súper interesante el usar estas metodologías que incorporan pues cosas con las que realmente como creativos a veces nuestro cerebro está más asociado a. Pues porque a veces tratamos a todos los seres humanos como igual, cuando todos somos universos distintos. Así que no sé si hay algo que quiera, ¿verdad? Que las personas entendieran sobre ya sea sobre la mentalidad no gratificante, o sea, no, la verdad, o sobre la salud mental o sobre la arte terapia. Pues me quedo un poco pensando en el comentario que hiciste ahorita sobre la vulnerabilidad en términos de encontrarte, como que sentirte más, y no quiero poner palabras en tu caso, alguien me corría si lo dije mal, pero que te sentías como que estabas siendo más productiva en términos creativos cuando te estabas triste. Y tú misma dijiste después, como que estoy más vulnerable. Y yo pienso que eso es algo clave para todos nosotros, porque tendemos a huirle a vulnerabilidad. Es correcto. Y de repente entra por la cocina, porque pues, tenemos que expresarnos, tenemos que sacar todas estas cosas, si no explotamos como la tetera, ¿verdad? Que explota. Y el incorporar alguna manera, y obviamente, ¿verdad? Espacios creativos, o incorporar actividades creativas, artísticas que nos ayuden a no explotar como la tetera, sino que a ir canalizando nuestras experiencias de manera visceral, es bien importante, porque nos hacemos más vulnerables hacia nuestra experiencia, dando y honrando en ese espacio, ¿verdad? Dando un espacio de honrar lo que estamos pasando en nuestras vidas, y la realidad es que es importante, ¿verdad? Reconocer lo que has superado, el impacto negativo que haya podido tener en tu vida, y nos ayuda a continuar progresando como seres humanos, a continuar creciendo y aprendiendo. Y si después te sientes, ¿verdad? Triste, pues no va a ser por la misma cosa, a lo mejor es otra cosa. Pues perfecto, porque la felicidad no es un parking. Es correcto. Pero vamos a continuar creciendo y evolucionando, ¿verdad? Y siendo mejores seres humanos en el transcurso. Así que qué bonito verlo así, quedo un poco con eso de la vulnerabilidad, que tendemos a como que a huirle y salir corriendo para el otro lado, pero es muy importante poder embrace it, ¿verdad? Como que honrarle espacio. Y que qué bonito, a pesar de que uno dice, espérate, que uno se siente más creativo donde está triste. Hay personas que son así, como tú dices, y a lo mejor con otros sentimientos, con otros diferentes estados de ánimo. Otras personas se sienten más productivas. Pero lo importante es darnos ese espacio de nosotros reconocer y permitirnos ser vulnerables. Bueno, yo creo que cerrar con ese mensaje está excelente. Te doy tantas gracias por estar aquí. Gracias a ti, un placer para mí. Me abriste un universo completamente nuevo
de posibilidades, de yo también poder experimentar y aprender sobre otras cosas. Así que gracias por hacer eso conmigo y Gracias a con ti, todas las gracias a personas que ustedes por están el aquí. espacio. Y nada, Corillo, una vez más, gracias por estar viéndonos en el día de hoy, de donde sea que te encuentres. Una vez más, gracias a IOP Global Media por siempre estar para nosotros, igual que el equipo de Unrated Magazine. Y a los muchachos de Smash Hits por prestarnos su espacio en el día de hoy. Esto es Hablemos de Music Business para Unrated Magazine con Amanda Rivera Seiro, a.k.a. La Mariel.